Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía San Juan de Sagún, que celebraremos el próximo jueves: ira engendra odio, la concordia nutre el amor. Ana, háblanos de un santo español que vivió hace más de 500 años. Pues sí, hoy recordamos a un hombre capaz de detener odios y hasta toros bravos. Hablamos de San Juan de Sagún, nacido en 1430 en la villa leonesa que lleva su nombre. Dejó una carrera eclesiástica brillante para buscar la voluntad de Dios en Salamanca. Allí, con su palabra cercana, a veces graciosa, a veces firme, se enfrentó a injusticias y logró algo impensable: reconciliar a dos bandos enfrentados durante años hasta firmar la paz en la actual Casa de la Concordia. Su fama de milagros y de amor a la Eucaristía se extendió por toda la ciudad. Murió en 1479, pero su huella sigue viva en Salamanca, donde aún lo llaman el Santo de la Paz. Muy bien, hay una estatua que recordar en Salamanca de San Juan de Sagún. Hoy vamos a hablar de Cáritas, entre otras cosas. Sí, vamos a hablar de Cáritas, de números, pero de los rostros que también traen esos números, y lo vamos a hacer con José Manuel Rodríguez, que es el director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, con motivo del Día de la Caridad que se celebra en este domingo. Y vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, del Papa, que ya está ahí. Está ahí, a la vuelta de la esquina. Nosotros vamos a hablar de personas de nuestra diócesis que tienen una estrecha relación con esta visita. Conoceremos sus nombres en unos minutos. También tendremos a Juan Antonio Morquecho, que nos traerá doctrina social de la Iglesia. Con Guillermo Díaz Manzano nos iremos hasta la Candelaria de Zafra y Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Este domingo, coincidiendo con el Corpus, como todos los años, pues se celebra el Día de la Caridad, y Cáritas presentaba el jueves su memoria anual. A mí me gustaría empezar con un dato positivo. Bueno, vamos a hablar con el director de Cáritas Diocesana, que es José Manuel Rodríguez. José Manuel, bienvenido. Bueno, igualmente, bueno, muchas gracias. Y bueno, pues encantado de estar aquí para comentaros la actividad de Cáritas durante 2025. Yo digo que me llama la atención un dato que es positivo, y podemos empezar por ahí, que hay en el año pasado, que fue cuando hace alusión a la memoria, 2025, 916 personas dejaron de necesitar la ayuda de Cáritas porque mejoraron la situación. Eso es importante. Es importantísimo para nosotros, porque detrás de esas cifras lo que hay son personas, son caras, son madres que han tenido dificultad pues para pagar un alquiler, son chavales que tenían una adicción y que han logrado superarla, personas que estaban sin hogar y que han conseguido pues alcanzar una independencia porque han podido alquilar una vivienda. Entonces, bueno, pues que detrás de esas cifras lo que hay son rostros, y bueno, pues para nosotros es una enorme satisfacción, aunque pues lógicamente seguimos preocupados pues, por la cantidad de personas que todavía tenemos que atender y que muchas veces pues con los recursos que tenemos pues no llegamos a todos. Sí, que el año pasado fueron más de 9.000 personas las que atendisteis. Sí, efectivamente. Directamente 4.184 personas, pero beneficiarios son más de 9.000 personas, porque claro, detrás de una persona que va a Cáritas pues hay una familia y evidentemente todos se benefician de la actividad de Cáritas. Entonces, pues 9.000 personas es mucho menos de la provincia de Badajoz. En la diócesis de Mérida-Badajoz pues significa que evidentemente tenemos unas cifras de exclusión social y a la que no llegan las administraciones, porque nuestra labor siempre es subsidiaria a ellas, y evidentemente estamos muy preocupados porque las cifras de exclusión que nos da el informe FOESA en Extremadura pues siguen siendo muy malas, objetivamente. Hay dos caballos de batalla que ya bien decías tú, citabas el informe FOESA, que ya aparecen ahí en ese informe que se ha presentado hace muy poco. Sí. Que son la vivienda y el empleo. Sí, el informe FOESA, el noveno informe FOESA que prepara Cáritas Española y además es un informe territorializado, o sea, da las cifras por comunidades autónomas, y en 2025 pues la cifra que da es que una de cada 5 personas en Extremadura está en situación de exclusión social, 200.000 personas sobre 1 millón que somos, y es una cifra, claro, que nos tiene que mover a la reflexión y también a la acción. Unas cifras de pobreza infantil 30% y un 10% de personas
que de familias, un 10% de familias que tienen al menos una persona con adicciones al alcohol, a las drogas, al juego. Entonces, ante eso, Cáritas pues tiene que dar su respuesta y evidentemente durante 2025 hemos hecho un esfuerzo con lógicamente nuestros más de 3.000 voluntarios, nuestros trabajadores, socios, donantes, empresas con corazón y por supuesto la ayuda imprescindible, insustituible de todas las administraciones, que sean del signo que sea, pues nos han ayudado y bueno, se han comprometido a ayudar en la labor que realiza Cáritas en esos sentidos. Y con respecto a la pregunta que me hacías y me subrayaba dos problemas que también vienen en FOESA como los dos grandes problemas en general, la vivienda y el empleo. Pues efectivamente, empezando por el empleo, siempre ha sido un grave problema en Extremadura. Ahora es verdad que las cifras absolutas de actividad han mejorado, pero no nos podemos llevar a engaños. El empleo sigue siendo precario. Y además una cosa que hasta ahora no pasaba. Antes el empleo era garantía de salir de la exclusión social. Quienes estaban en situación de exclusión social era básicamente porque carecían de empleo. Y cada vez más recurren a Cáritas personas con empleos precarios, personas que aún trabajando incluso no les llega para pagar el alquiler, no les llega para pagar la luz, no les llega para tener, tienen que hacer elecciones vitales, como compro comida o compro ropa a los niños o pago el alquiler. Y eso es un drama, evidentemente. Y con respecto a la vivienda, pues tenemos la paradoja en Extremadura de que en las zonas rurales pues sobra vivienda vacía, vivienda que se cae porque no hay nadie que las mantenga, y sin embargo pues las ciudades, Badajoz, Mérida, Almendralejo, Villanueva, los grandes núcleos urbanos, pues están muy tensionados y tenemos el mismo problema que hay a escala nacional, unos precios inabordables de vivienda nueva, difíciles de vivienda usada y unos alquileres cada vez más altos. Y bueno, pues Cáritas pues está ofreciendo las posibilidades que tenemos con nuestros recursos. Tenemos un programa de vivienda muy ambicioso, y para empezar, para las personas sin hogar, los centros de mínima exigencia, el permanente de Badajoz y el de la ola de frío de Mérida, que por cierto están saturados. Siempre están llenos, ¿sí? Siempre están llenos. Nosotros es verdad que estamos haciendo un trabajo muy importante, callado, o sea, fuera de los focos, pero muy continuo, sobre todo con las administraciones, que también evidentemente tienen una responsabilidad en este ámbito, con la Junta de Extremadura, con los ayuntamientos de Badajoz, de Mérida, pues para intentar paliar esta situación, para intentar ampliar los recursos, para intentar dotar de mejores recursos para el tema de los albergues para personas sin hogar, lo que llamamos recursos de mínima exigencia, como puede ser, por ejemplo, aquí el Centro Hermano, o recursos residenciales, como puede ser Padre Cristóbal en Mérida. Luego, el programa de vivienda el año pasado sufrió, digamos, un impulso muy importante en la ciudad de Badajoz, precisamente por la cesión de 20 viviendas de la Junta de Extremadura, y que ha permitido pues dimensionar de otra manera nuestro programa de vivienda, pasar de 6 a 26 viviendas, y lo que ha hecho que pues que podamos atender a 123 personas. Y fíjate que nos hemos dado cuenta de que pasar de un modelo de centro, de un modelo de institucionalización de las personas a un modelo de vivienda, pues es muchísimo más efectivo. ¿Por qué? Porque cuando a las personas se les ofrece pasar de una situación de calle o de una situación de sin hogar a tener su propia autonomía, a tener su propio piso, aunque sea compartido, supone para ellos una recuperación de la autoestima, un impulso, bueno, pues que facilita la inserción hasta tal punto de que el 25% de las personas que han pasado por el programa de vivienda ahora mismo ya en un año ya han accedido a otra vivienda, pues en condiciones de alquiler, y que lógicamente pues han desprendido, digamos, de la ayuda de Cáritas, de ese cordón umbilical que damos a las personas. Para nosotros, para los cristianos, o sea, no nos podemos llamar cristianos si no tenemos un compromiso por los más pobres, por los más desfavorecidos. Para nosotros, decía el Papa León, decía, para nosotros el ejercicio de la caridad, del amor al prójimo, es una cuestión de familia.
O sea, si nosotros somos hijos de Dios, somos todos hermanos. Pero además tenemos que volcarnos con el hermano que está en los márgenes, con el que está en la cuneta. O sea, el amor al prójimo, cuando le preguntaron a Jesús quién era el prójimo, Jesús lo que hizo fue decir la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es el que está en los márgenes. Mi prójimo es el que está tirado, que está herido, que está sufriendo. En el rostro de las personas que sufren escasez, que sufren privación material, pues es donde tenemos que ver a Jesucristo. Entonces, para los cristianos es una obligación, no es una opción. A mí no me termina de gustar eso de la opción preferencial por los pobres, porque la palabra opción como que parece que podemos hacer otras cosas. Y a los que no sean cristianos, pues yo les animo también a que colaboren con Cáritas, porque evidentemente la labor que hacemos es una labor que pone en el centro la dignidad de la persona, por encima de cualquier otra circunstancia, y evidentemente lo que hacemos es trabajar todos los días por intentar recuperar esas vidas truncadas, rotas, sufrientes, y de una manera pues con metodologías pues lógicamente y con aproximaciones pues evidentemente muy serias, muy responsables. Lo dejamos ahí, José Manuel Rodríguez, que es director de Cáritas Diocesana, que acaba de presentar su memoria anual. Ha invertido más de 3.400.000 euros y acompañó a más de 9.000 personas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos siempre la oportunidad de destacar la labor de tantísimas personas que hay detrás de todas estas cifras, y por supuesto que son las que merecen nuestro aplauso y nuestro más absoluto apoyo. Muchas gracias. Y Cáritas Diocesana bebe precisamente de esa doctrina social de la Iglesia que cada 15 días nos viene trayendo Juan Antonio Morquecho. Morque, ¿de qué hablamos esta semana? Hola a todos. La verdad es que siempre es un gusto acercarse a estos micrófonos. Se mire como se mire, la guerra siempre es el fracaso de la humanidad, como bien afirmaba Juan Pablo II, ¿no? La doctrina social abomina de la guerra como un método de resolución de los conflictos, ¿no? Tan solo cabe justificación, y es justificación de un fracaso de los hombres. Cuando hablamos de legítima defensa ante una agresión injustificada y desproporcionada, o de intervención humanitaria para salvaguardar la dignidad y los derechos humanos de las personas, y siempre que sea bajo supervisión de un órgano supranacional, con eficiente autoridad, lo cual sigue siendo una asignatura pendiente. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. A las 10:30 de este sábado aterriza en Madrid el avión que traslada al Santo Padre procedente de Roma. Aunque León XIV no visitará nuestra archidiócesis, sí algunas personas de Mérida-Badajoz intervienen tanto en la preparación como en el desarrollo de la visita papal. Ese es el caso, por ejemplo, del sacerdote Francisco Romero Galván, quien forma parte de la comisión organizadora de la visita en el área de pastoral. Después de unos meses de preparación, por fin mañana acogemos al Papa León, que viene a traernos especialmente aquello que nosotros necesitamos, revitalizar la vida cristiana de toda la Iglesia de España y ayudarnos a encontrarnos mirando alto, alzando la mirada pues con el Señor, y a otros que necesitan un impulso para acercarse más a Él, pues también posibilitarlo. Alzo la mirada, alzo la mirada. Por su parte, el músico Pedro Monti es el único extremeño que engrosa las filas de la orquesta y coro que intervendrán en la Vigilia de los Jóvenes, la misa del domingo en Cibeles y la procesión del Corpus Christi. El grupo está integrado por unos 400 músicos. No es la primera vez que integra un coro de estas características. Ya estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud del 2011 con Benedicto XVI. Sí, bueno, yo en mi caso todo empezó con aquella JMJ del 2011, ¿no? Donde sí que pasé un casting donde me seleccionaron, ¿no? Y entonces, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Cuando hace, pues eso, como un mes, me llama Clara Ricard, que coordina toda la parte musical, y me dijo, oye, que está hablando con Borja, con el director, nos encantaría que tú estuvieras, vente para acá. Le dije, bueno, algunos ensayos voy a tener problemas, vamos a ver qué tal lo podemos resolver, no te preocupes que te enviamos todo el material de partitura y no vas a tener ningún tipo de problema.
Y entonces pues ha sido una alegría volver a encontrarme otra vez, ¿no? Y volver a recordar pues con gente que vivimos aquel 2011, ¿no? Aquellas jornadas que fueron pues todo un regalo. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. La preparación de este evento ha contado también con publicistas y expertos en cine que han realizado campañas para promocionar la visita del Papa. Entre otras cosas, hace un par de semanas veía a la luz Yo, un corto de animación. En el equipo de dirección encontramos al pacense Nano Rubio, director de la productora Matter Films. Bueno, pues con el corto, Paco, Julián y yo lo que hemos querido transmitir ha sido pues esa idea central de la visita del Papa, que es que cuando levantamos la mirada, en este caso pues distraídos por una misteriosa paloma, pues cuando alzamos la mirada salimos de nosotros mismos, ¿no? Cuando miramos al otro, cuando miramos la realidad de los demás. Y bueno, pues hemos querido hacerlo en este formato de corto animado, bueno, pues por ponerle una chispa de humor, que siempre viene bien, y bueno, y para que llegue a todos los públicos, no solo a los mayores, sino también a los más pequeños. Con motivo de la visita del Papa León XIV a España, el arzobispo don José Rodríguez Carballo ha dirigido un mensaje al Santo Padre. En él invita a los fieles a alzar la mirada hacia Cristo y a abrir el corazón para acoger las palabras que dejará durante su visita. Será, ha dicho, un tiempo de gracia, esperanza y renovación para toda la Iglesia. Quiero invitar a todos, creyentes y no creyentes, católicos o de otras iglesias hermanas, a que alcemos la mirada. Alzad la mirada a Cristo, como dice el himno preparado para esta visita. Quiero, como pastor de esta iglesia, agradecer profundamente la visita del Santo Padre a España. Y quiero invitar a todos los que me escucháis a abrir los corazones para acoger sin glosa, como diría San Francisco, sin glosa, las palabras que el Santo Padre nos dejará. Querido Santo Padre, por lo que a mí corresponde, bienvenido a España. A medida que se acerca la visita del Papa, se han intensificado los momentos de oración por el fruto de la misma. Como ejemplo, nos quedamos con una pequeña parroquia, la de Villagonzalo, que durante el mes de mayo, todos los sábados, a las 7 de la mañana, han rezado el Rosario de la Aurora por las calles del pueblo, incluyendo entre sus intenciones la visita del Papa León XIV a España. Impresionante lo de la visita del Papa, va a ser la noticia del año sin duda en España y por supuesto la proyección que nos da es espectacular. Además, por supuesto, los mensajes que nos va a dejar el Papa, que tendremos que ir poquito a poco integrándolos. Nosotros no nos vamos ahora ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a Canarias, pero vamos a ir a Zafra porque ahí está la colegiata parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, Guillermo Díaz Manzano. Buen día, amigos de La Escapada. Hoy nuestro viaje nos lleva al corazón histórico de Zafra, una de las ciudades más bellas y monumentales de Extremadura. Y allí, entre calles cargadas de historia, encontramos uno de los grandes tesoros que tiene la ciudad, la iglesia de Santa María de la Candelaria, conocida durante siglos como la Colegiata de Zafra. No es solo una iglesia, es el edificio que mejor refleja la fe, el poder y la historia de la antigua casa de feria. La actual iglesia comenzó a levantarse en el siglo XVI, impulsada por los condes de Feria, cuando la antigua parroquia medieval ya resultaba insuficiente para una población en crecimiento. Sus obras se prolongaron durante décadas y el resultado fue un templo de grandes proporciones, construido en estilo gótico tardío con influencia renacentista. Al entrar, uno percibe inmediatamente una sensación de amplitud y solemnidad. Las bóvedas elevadas, los grandes pilares y la luz que entra por sus ventanales crean una atmósfera que invita a levantar la mirada. En el año 1609, gracias a las gestiones de los duques de Feria ante el Papa Paulo V, la iglesia fue elevada al rango de colegiata. Aquello significaba mucho más que un título. La colegiata contaba con abad, canónigos y una vida litúrgica casi catedralicia. Durante más de 2 siglos fue el gran centro religioso del señorío de Feria. Todavía,
Hoy pueden verse por todo el templo los escudos nobiliarios que recuerdan a aquella época de esplendor. Pero si hay algo que deja sin palabra a quien visita la iglesia es su impresionante retablo mayor, realizado entre 1556 y 1683 por artistas vinculados al gran barroco sevillano. Está considerado una de las joyas artísticas más importantes de Extremadura. Columnas salomónicas que parecen ascender hacia el cielo, esculturas monumentales y una riqueza decorativa extraordinaria conducen la mirada hacia un centro del conjunto. Y allí aparece la titular del templo, la Virgen de la Candelaria, una imagen que representa a María llevando la luz de Cristo al mundo. Sobre ella se alza un impresionante Cristo crucificado, obra atribuida al escultor José de Arce. Pero la iglesia guarda todavía otra sorpresa. En una de las capillas se conserva un conjunto magnífico de pintura de Francisco de Zurbarán, uno de los grandes maestros de la pintura española del siglo de oro. Pocas personas esperan encontrar en una iglesia parroquial una colección artística de semejante nivel. La advocación de la Candelaria tiene una profunda fuerza simbólica. Recuerda la presentación de Jesús en el templo y la luz que ilumina todos los pueblos. Visitar Santa María de la Candelaria no es solo contemplar un monumento, es entrar en siglos de historia, es descubrir cómo la fe fue capaz de levantar belleza y comprender que detrás de cada piedra, de cada retablo, de cada imagen, hay generaciones enteras que buscaron a Dios, porque en Zafra, la iglesia de la Candelaria, no es solo patrimonio, es memoria viva, es arte que reza, es un corazón espiritual que sigue latiendo en medio de la ciudad. Y después del arte y la espiritualidad será necesario reponer fuerzas y la gastronomía de Zafra destaca por su tradición pastoril y de matanza basada en la excelencia de la carne del cerdo ibérico, cordero y ternera retinta, todo ello regado con excelente aceite de oliva y maridado con los vinos de la comarca. Hay una excelente repostería conventual donde destacan muchos dulces, pero yo voy a destacar unos elaborados artesanalmente en el monasterio de Santa Clara y que reciben el nombre de corazones de obispo. Ve y verás. Sin duda, Guillermo, el patrimonio religioso que tiene Zafra es muy rico y la Candelaria es espectacular. Sin duda ninguna. Pues nosotros nos vamos a despedir y lo hacemos con la última palabra que nos cede y que nos trae Rafa Angulo. En su último partido en el Wanda Metropolitano, Antoine Griezmann se despidió de la afición del Atlético de Madrid. Lo hizo de manera emotiva, rodeado de su mujer y sus hijas. En su discurso hizo referencia al error que, según él, cometió al irse al Barcelona, donde quería jugar con Messi. Esa decisión le costó perder durante un tiempo el cariño de la gente colchonera, que tanto lo había estimado. Cuando volvió, notó que una parte de los aficionados lo recibió malamente, entre silbidos y reproches. Pidió perdón y poco a poco, con sacrificio y esfuerzo, combinando talento con el balón, algo que pocos jugadores en el mundo tienen, y colaborando con el equipo, volvió a recuperar el cariño de todos, como se vio en su despedida, cuando salió aplaudido y entre lágrimas de muchos. Una de las cosas que dijo fue que al darse cuenta de que había cometido un error yéndose al Barça, hizo todo lo posible por volver, como así fue, convirtiéndose otra vez más en un jugador clave para el Atlético de Madrid. Pidió perdón. Pero esas palabras, hice todo lo posible por volver, nos pueden servir también a nosotros, darnos cuenta de que cometemos un error y hay que intentar repararlo. Si nos damos cuenta de que nos equivocamos o ofendemos a Dios, hay que decidirse para atenuar esos errores, esos pecados, hay que pedir perdón. A eso los cristianos le llamamos sacramento de la confesión. Por eso es importante pedir perdón. Igual que Griezmann lastimó a su afición con su error, nosotros con los nuestros podemos lastimar al buen Jesús, nuestro mejor aficionado del mundo y más allá. Griezmann pidió perdón de palabra y con hechos sobre el campo de fútbol y la afición del Atlético lo perdonó. Nosotros en la confesión podemos hacer lo mismo, disponernos a ir y pedir perdón. El perdón es un modo de amar. Perdonar significa no guardar rencor a las personas, renunciar a la venganza, no hacer daño a los que te han hecho a ti. Perdonar es muy liberador. Es bonito cuando alguien te pide perdón, pero más bonito es, mi cuate, cuando eres tú quien lo pide. Aunque, la verdad, nadie puede pedir lo que no quiere dar. ¿Quién te llena de alegría? Como
veces quien te mima. Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Mi puro amor.